Bueno, estamos acá en nuestro segundo episodio de Bardo Construcción, Bardo Arquitectura. Sabemos que a veces es un bardo construir y nos trae acá a nosotras dos de poder poner en discusión esto. Yo como fabricante, acá tenemos a Valentina Monteverdi como constructora, arquitecta. Buenos días. Así que hemos tenido una buena entrevista también con Eliana Bórmida, una gran arquitecta. Y bueno, me encantaría acá que podamos presentar a nuestros invitados, que es justamente Roberto Piña y Juan Manuel Filice. Así que también con una frescura de nueva generación, vamos a decir sub 45, ¿o no? Sub 45 de arquitectos. Un poquito. Bueno, primero que nada me gustaría conocerlos de cómo quisieron ser socios en este estudio y cómo se desembarcan en lo que es la arquitectura. Bueno, primero que nada, chicas, muchas gracias por la invitación, por la iniciativa. Nos parece que genera aporte. La verdad que nosotros en este medio tener estas iniciativas nos parece fundamental porque muestra lo que pasa, muestra desde probablemente es una situación más natural, más intimista, más del día a día. Entonces con Manu desde ese aspecto nos parece lindo participar y acompañarlas a ustedes en este proceso, así que primero que nada muchas gracias por ello. Con el Manu, le voy a decir el Manu, a mí me pueden decir Tite, así que no hay ningún problema. Nos conocemos ya hace casi 10, 12 años. Yo al Manu lo conocí en mis primeras experiencias laborales, trabajando, y se generó una linda relación que fue trascendiendo más allá de lo netamente profesional. Yo personalmente aprendí muchísimo por parte de él. Lo admiro como profesional, lo admiro como persona. Creo que de ahí parte mi energía. Y el proceso de armar un estudio surgió de una conversación después de un tiempo sin vernos y de las ganas de crecer, de seguir enfrentándonos a la arquitectura, que es la disciplina que realmente nos apasiona. Y tenemos formas de sentir y ver las cosas muy similares, pero también tenemos nuestras particularidades. Y entiendo yo que eso es lo que nos hace complementarnos y funcionar como equipo. Así que desde mi lado va desde ahí. Somos un estudio que ya tiene en vigencia como estudio 3 años aproximadamente. Y no deja de ser para nosotros o a nivel personal un disfrute poder llevar adelante este proyecto con el Manu. Bueno, ¿cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Un gusto estar acá, muchas gracias por invitarnos. Sí, como dice Tite, para empezar a trabajar juntos en esto, como muchas cosas de la vida, primero que nada tiene que haber respeto, tiene que haber admiración por las personas con las que uno va a trabajar. Así que así, como dice él, surgió nuestra relación. Veníamos cada uno de sus experiencias profesionales previas, ya con otro aplome, más grandes, y nos pareció que estaba buenísimo juntarnos y poder trabajar juntos, y así arrancamos. Y la verdad que estamos, primero que nada, contentos, felices de estar trabajando juntos. Y poder de alguna manera converger en estos momentos de nuestras vidas con la experiencia que traía cada uno, y poder desde allí empezar a construir una historia nueva. Manu, ¿y cómo está formado en el estudio? Bueno, estamos nosotros dos como socios y tenemos un equipo de jóvenes profesionales que nos están dando una mano. Hoy en total somos 8 personas trabajando. Algunas personas nos están dando una mano con algunas obras, y el resto del equipo está en el estudio desarrollando las tareas de estudio. Somos un estudio que se concentra mucho en el proyecto. Nosotros no construimos, no somos empresa constructora, no somos constructores, pero sí hacemos mucho hincapié en la dirección técnica. Nos gusta proyectar, ser bien cuidadosos y respetuosos con todo el proceso proyectual,
y nos gusta que todo ese proceso se traslade, se materialice en la obra, en una buena dirección técnica y por supuesto acompañar al cliente en el proceso de elección de la empresa constructora o de quien vaya a construir. Manu, te hago una consulta con eso de que ustedes hacen la dirección técnica. ¿Cómo hacen con las constructoras? ¿Ustedes tienen ciertas constructoras con las que ya saben cómo trabajar o se adaptan a nuevas constructoras que también trae el cliente? Mira, eso depende de algunos factores. Depende de la escala del proyecto, depende del cliente, depende de los presupuestos, pero sí, nosotros tenemos como un grupito de empresas con las que nos sentimos cómodos trabajando. Entre ese grupo de empresas, algunas de escala más grande, con proyectos de un edificio de oficinas que estamos construyendo ahora, bueno, con empresa Monteverdi. Y de alguna manera proyectos más chicos, pueden ser vivienda o pueden ser un grupo de departamentos más chicos, obras más chicas de una escala que el propietario, digamos, va a buscar otro tipo de constructora. Entonces, bueno, nosotros los acompañamos a ellos en ese proceso de elección, de verificación de presupuestos. También para que esté todo en la misma escala o a la misma expectativa, ¿no? También la expectativa del cliente, la expectativa nuestra y la expectativa de la constructora. Perfecto. ¿Y cómo ven el tema, volviendo a su estudio, que es algo que tocamos con Eliana, el tema de los jóvenes, las nuevas generaciones? El equipo con el que trabajan son chicos jóvenes, Sí, tienen es. chicos recién recibidos. Sí. Sí, y algunos que están por. ¿Y cómo los ven? ¿Cómo los ven a nivel arquitecto, futuro empresario, arquitecto muy verde? Hablemos un poco, empecemos de las raíces, ¿no? Sí. Porque queremos tocar un poco cómo ven a las universidades responsables de formar a los profesionales en Mendoza. Bueno, a ver, la realidad es que hay un salto desde lo que es la vida netamente académica, con lo que eso lleva, con las preocupaciones naturales de un alumno que está en proceso de formación y que la dinámica de la formación académica es la que les marca su agenda, y el tránsito a la vida profesional es un cambio porque hay una dinámica y una lógica distinta. Nosotros en líneas generales con el Manu vemos que en nuestro equipo salen bien preparados en lo que tiene que ver con la gestión y la administración de tiempos, en el proceso de trabajo, en lo que es la gráfica, con mucha impronta de diseño, y empezamos nosotros a también entender que hay un proceso de formación que tiene que ver con el proceso profesional, que es donde nosotros hacemos hincapié. No te podría decir si están verdes o no. Entendemos que también hay un proceso de madurez acorde también a la edad. Sí podemos decir que generacionalmente hay distintas concepciones de la mirada hacia el mundo. No es la concepción que tenía yo, por ejemplo, vos, Valen, cuando nos recibimos, que fue en el 2010, a la que cuando Manu se recibió, que debe haber sido 98-2000 aproximadamente. Son saltos generacionales de 10, en este caso casi 20 años de diferencia, porque los chicos están empezando a recibirse camada 2021, 2022, 2023. Entonces sí vemos que ese salto nos lleva a nosotros un proceso de acompañarlos y entender nosotros como estudio, como plataforma de trabajo, que hay que apuntalar, que tiene que ver con esa dinámica. Sí creo que el mercado o la calle cambió, digámoslo, ¿no? Hoy se requieren profesionales mucho más preparados, con una mirada más amplia en cuanto a herramientas a utilizar, herramientas de proyecto, también en materiales, en tecnologías, en estrategias sustentables, por ejemplo, digamos. Hoy el escenario profesional es mucho más complejo, es mucho más amplio, y eso es un desafío tanto para los profesionales jóvenes que van saliendo de las universidades, a los profesionales existentes que estamos en el medio del camino, ¿no? Entonces es un desafío para todos, y me imagino
para un profesional joven saliendo de la facu, entrando en la vida profesional, hay un salto gigantesco. Sí, ¿no? importantísimo. Entonces, bueno, me parece que también es la responsabilidad de los profesionales que hoy estamos en el ruedo, ayudarlos, prepararlos, ser un poco más docente en ese aspecto, porque la formación es continua, no es que uno sale de la facu y... Total. Sí, la formación es nuestra también. Nosotros también hoy estamos formándonos y aprendiendo nuevas Totalmente. tecnologías, entonces vamos a... Constantemente nosotros estamos en proceso de formación. El día a día nos lleva una formación, la experiencia misma te hace aprender. ¿Y cuáles son las rispideces que encuentran generacionales? Que dicen, me gustaría o creo que deberíamos, nuestra generación, hacer Todo con hincapié. inteligencia artificial ahora. Sí, yo creo que ahí hay una, por lo menos lo hemos hablado, pero una mirada, porque distinta a la de Tite, que yo soy un poco más viejo, pero la tecnología por momentos juega una mala pasada, o les juega una mala pasada a los jóvenes profesionales o a los chicos que están en los últimos años de facultad. Me parece que hay que utilizarla, bien utilizarla, pero de alguna manera no hay que perder de vista ciertas... Procesos, quizás. Exactamente, ciertos procesos que la inteligencia artificial, como una de las herramientas que puede haber, saltean, ¿no? Entonces de repente hay procesos que se saltean. ¿Y qué están usando ustedes? Ahí sumo un segundo antes de entrar a qué medios o con qué instrumentos tocamos, pero y sumo a lo del Manu que toda esta dinámica de las redes, la inmediatez, la concepción del tiempo en estas generaciones es distinta a la que nosotros teníamos anteriormente. Hay una mayor respuesta en lo inmediato y nosotros somos de un proceso en el que esa respuesta lleva un proceso. En este caso, ese proceso en el día de hoy es de segundos probablemente, tal vez generar una imagen en inteligencia artificial o resolver una presentación hasta en inteligencia artificial. Pero ahí vuelvo un poco a las bases, que es lo que nosotros tendríamos que valorar independientemente de las herramientas, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene con entender el método. ¿A qué voy con eso? Que las herramientas son herramientas para acompañar un proceso y que mejoran el resultado, pero hay que saber muy bien cómo funcionan o cómo administrarlas, porque cuando dibujamos tenemos que entender cómo es el proceso de dibujo, Exacto. cómo es la metodología de dibujo, no que un ente externo a nosotros como disciplinares nos resuelva algo que no podemos resolver nosotros, que ahí está el error. O sea, hay cuestiones que me parece que eso es importante entender que potencian nuestra producción, que tiene que ver, por ejemplo, el sistema BIM o el sistema de AutoCAD o Lumion o algún proceso de maquetación, que son herramientas que ayudan a mejorar la producción. Pero el que los administra tiene que conocer cómo usarlo. Es como tocar una guitarra y la guitarra tiene acordes, tiene cuerdas, tiene notas, tiene tonos, tiene afinación, pero tenés que conocer cómo funciona la guitarra y cómo tocarla. Después de ahí, si es guitarra eléctrica, si es sintetizada o es otra metodología, pero tiene que haber un control, no depender de que la solución la va a dar un ente tecnológico externo. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho foco, porque por ahí nos pasa que cuando los chicos entran al estudio tienen como esa ansiedad de resolver la entrega. Claro. Entonces, salteamos el proceso de pensar el proyecto, salteamos el proceso de dibujarlo a mano, trabajar a escala, acercarse a lo que uno piensa y cómo materializa inmediatamente un pensamiento con la mano en el papel, que es la primera construcción que es lo que nosotros hacemos. O sea, que la profundidad para ustedes es fundamental. Exacto. Para que el resultado sea el que... Es clave porque un proyecto no lo vas a resolver bien porque estés dibujando bien. Tenés que pensar el proyecto. Exacto. Y empezás por un área blanda. Es como pretender decir, bueno, yo tengo la entrega, pero ¿qué voy a entregar? Si lo importante es entender el proceso y que eso tiene un camino, una madurez, una reflexión. Entonces, ese salto nos parece que es importante y nosotros lo tenemos que administrar también dentro de nuestra O disciplina. sea, que lo bajan un poco como chicos, o ustedes logran identificar si uno de los chicos no pasó por ese proceso y entregó, o dio un entregable por inteligencia artificial. O sea, dicen, esto
Mira, me parece que sí, obviamente que eso lo podés detectar. Nosotros estamos mucho tiempo en el estudio, intentamos estar mucho tiempo en el estudio porque estamos de alguna manera guiando, liderando los procesos de cada uno de los proyectos. Pero me parece importante pensar de que es una cuestión que todos tenemos, es un ejercicio que todos tenemos que hacer, porque nosotros también nos pasa, o de alguna manera nos puede traicionar que en el apuro de la entrega o en el apuro de cumplir caigamos rápidamente en eso. Entonces es una especie como de revisión permanente de los procesos que se dan. Sí, ahora que justo hablamos de inteligencia artificial y hablaste, Tite, de la música, me acordé que, ¿te acordás cuando fuimos a ese evento que fue Santi City? Sí. Y él en 2 minutos explicó cómo un chico que no sabe tocar la guitarra con un programa generó una melodía pidiéndole prompts y sacó una canción que podía ser tranquilamente escrita por Ciro. Y ahí es la cuestión de decir, la tecnología es un arma de doble filo. ¿Cómo ustedes piensan abordarla en el sentido de qué va a ser verdad, qué va a ser original, qué es válido? ¿Qué piensan ustedes en la arquitectura? Nosotros pensamos que hay algo que la tecnología o la inteligencia artificial no va a poder reemplazar, que tiene que ver con lo genuino de lo intuitivo del ser humano. Exacto. Creo que tiene que ver con aproximarse a entender que nuestra disciplina, si bien se sostiene desde una condición técnica, material, y es un hecho constructivo y en el que participan diversos jugadores, hay un proceso que tiene que ver con esa aproximación, que es lo que nosotros vemos de proyecto, que es lo que le da esa condición más entre lo riguroso y lo sensible, entre entender la experiencia del habitante, de entender el sentido de la arquitectura, que tiene esa condición de otredad. Nosotros entender que la arquitectura, si bien desde mi punto de vista es arte, ciencia y técnica, no es una escultura, tiene un sentido, tiene un propósito y hay una necesidad detrás de eso, que es donde nosotros reflexionamos desde ese punto. Sí, y aparte me parece que estamos dejando de lado el cliente, ¿no? Exacto. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué piensa? Y hay veces que nos pasa, no siempre, pero hay clientes que no saben concretamente qué es lo que quieren. O tienen una idea prefigurada de algo y lo asocian a estándares estéticos de ellos, entonces me gustaría hacer esto, y en el fondo no tienen muy bien claro. Entonces ahí hay un laburo nuestro de trabajar con ellos concretamente, más allá de cuestiones estéticas, es decir, bueno, cuestiones funcionales, programáticas de cada proyecto. Y ese trabajo como de investigación, de escarbar bien cuál es la necesidad real del cliente, eso nos parece que es irreemplazable, ¿no? Comparto y también el gran punto ahora también de cómo se educa ese cliente, cómo valora tal vez una herramienta como BIM, en la que si el estudio lo usan, qué valores ellos le encuentran, o a veces el mismo cliente por desconocimiento trae algo de Pinterest y dice hagamos esto y tal vez algo que no se puede hacer o no es adaptable a lo que él quiere. ¿Cómo hacen en esa educación al cliente? O sea, ¿cómo lo inducen? Bien, nos parece que nosotros no pensamos en términos como que lo estamos educando al cliente. Sería ponernos por encima del cliente y no es esa nuestra intención, sino lo asociamos más a un proceso de búsqueda, ¿no? Cuando nos pusimos con Tite y decir, che, bueno, escribamos algo, qué somos, qué nos une, hicimos ese ejercicio y hablamos de eso, de la búsqueda. Tanto para nosotros como profesionales, como para buscar junto con el cliente qué es concretamente. Nosotros entendemos que cada proyecto es una necesidad, un problema que hay que resolver, ya sea una habitación, ya sea un espacio de trabajo, pero hay un problema que hay que resolver. Bueno, buscar, indagar, reflexionar con el cliente cuál es el problema concreto que hay que resolver. Nosotros lo tomamos como esa búsqueda, de hacer juntos, y como un viaje, ¿no? Porque esa búsqueda nos va a llevar a algún lugar que a lo mejor no hemos transitado, no hemos llegado, a lo mejor hemos transitado parte de ese proceso, pero al lugar al que vamos a llegar es único. Entonces es como un viaje, lo tomamos como un viaje. Y una oportunidad también. Exacto.
y una oportunidad. Sumo a lo que dice el Manu, porque en ese sentido también tiene que ver, o partimos de la base de que cuando nos enfrentamos a una necesidad, llamémosle cliente, sentimos cierto aval de que el cliente está buscando un arquitecto. Y entendemos que ese cliente que nos busca como arquitectos es que entiende que nuestra disciplina aporta valor. Entonces, también es un proceso en el que nosotros no necesariamente vamos a imponer una idea como si fuera una obra de arte, probablemente, sino que tiene que ver con esa búsqueda de interpretar esa real necesidad, como hace referencia al Manu, que ahí está lo importante. Más allá del hecho estético en sí, creo que lo que más satisfacción nos da a nosotros es comprobar materialmente que esa interpretación de esa necesidad se concretó. ¿Puedo preguntar? Por supuesto. ¿Cómo interpretás? O sea, ¿cómo es el trabajo para ir interpretando? Si me lo puedes contar en pasos. Preguntar vos. ¿Cómo interpretar los pasos de lo que el cliente quiere, o sea, del proyecto? No sé si es un procedimiento. No te lo diría como un procedimiento porque tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con también el grado de sensibilidad que uno percibe esa realidad. Y también tiene que ver con cierto grado de intuición, porque nosotros cuando proyectamos, si bien entendemos cuál es el propósito, porque siempre hay un propósito en todo hecho arquitectónico, ya sea un lugar para vivir, un espacio para trabajar, un espacio para recrearse, un espacio para la reunión, tiene que ver con ese propósito. Primero valorar ese propósito y entender cuál es la pregunta que tiene que ver con lo que decía el Manu de esa necesidad. Que nosotros lo tomamos como cuál es el camino que debe transitar el proyecto en ese sentido, cuál es el problema, sí, pero claro, no como un conflicto. Claro, nos parece que primero tenemos que correr de la discusión lo estético. Exacto. ¿Sí? Si nosotros anteponemos lo estético como primer paso, hablando si se pueden hablar de paso, me parece que rápidamente vamos a decantar el proyecto, vamos a minimizar el proceso que tenemos que atravesar. Entonces decir, bueno, corramos lo estético y tratemos de ver qué es la necesidad que hay que resolver. Bueno, no sé, si tenemos un cliente que quiere hacer una casa, bueno, cuántos son de familia, cómo viven, o por lo menos cómo les gustaría vivir, cómo interpretan ellos que les gustaría habitar. A lo mejor ellos viven de una manera porque la casa donde viven los obliga a vivir de esa manera. Ahora ellos tienen un nuevo horizonte. Estoy poniendo el caso hipotético de una casa. Bueno, ese nuevo horizonte constructivo que es esa nueva casa, ¿cómo les gustaría habitarla? El asoleamiento, cómo les gustaría circular la casa, el paso de la habitación al comedor. Ahí hay proyectos para nosotros. Claro. Entonces, bueno, son todas situaciones nuevas que los ayudamos a pensar y a interpretar cuáles son las necesidades que ellos van a tener. Yo te quería hacer una pregunta. Hemos hablado de los tipos de arquitectos con Eliana, con Luis hemos hablado. Me interesaba saber los tipos de clientes con los que se cruzan a veces en su trabajo. A ver. ¿Sabemos la? Sí, pregúntale. Bueno, chicos, porque están en off. Ya hemos estado hablando de los tipos de arquitectos. Ahora nosotros les preguntamos a ustedes qué tipo de clientes se encuentran, cuáles son las diferencias, qué hay en la calle. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Hablamos de lo que nos ocurre a nosotros como estudio. En sí, vamos a converger siempre en lo mismo, que siempre hay seres humanos detrás de todo. Bien, entonces, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a su forma de sentir y de acuerdo a su forma de ver la realidad. Nos toca participar, por suerte, en proyectos desafiantes en los que hay desarrolladoras inmobiliarias, desarrolladoras que tienen que ver con diversos productos en sí, que pueden ser o habitacionales o pueden tener que ver con oficinas, pero también nos pasa que tenemos clientes que son, en relación a su necesidad, vivienda. Entonces, querramos o no, las dinámicas sí son diferentes si es una organización o un desarrollador, porque básicamente el proceso funciona más en un equipo, ¿bien?
y probablemente esa figura de cliente responde a las necesidades de la organización como un propósito, en este caso con una finalidad, ya sea o comercial o la que sea. En relación a lo que es un proyecto de escala baja residencial, hay una necesidad tangible que es la relación directa con el cliente, que es otro grado de relación. Casi que también es mucho más íntimo, porque tiene que ver mucho con los aspectos internos, su forma de ver la realidad, su forma de sentir, sus expectativas. Entonces ahí nosotros como que tenemos que interpretar muy bien el lenguaje donde movernos, siempre entendiendo en ambos casos cuál es la necesidad real y cuál es la expectativa. Sí, había Vince Van der Rohe cuando hizo La Casa de la Cascada, hay una historia que él decía, yo voy a convivir con ustedes, con esta familia, 2-3 meses, voy a conocerlos a ustedes y después me voy a ir a hacer la casa y no quiero que vengan nunca. Y la voy a terminar yo. ¿Qué opinan de esa metodología? No, eso la verdad que no. Un poquito autoritario, pero bueno, Sí, él era de los capos. Sí, no, esa situación no. Siempre pensamos que nuestros clientes son los mejores clientes. Eso lo pensamos siempre. Sí. Porque son los que pagan, ¿no? Son los que pagan. No, porque nos gusta interactuar así con ellos. No, nos parece interesante pensarlo así y que son los mejores clientes que podemos tener. Nunca estamos quejándonos, por lo menos intentamos no hacerlo, decir, si yo tuviera el cliente que tiene tal, nos parece que no es así. Nosotros interactuamos mucho con los clientes, nos gusta interactuar con los clientes. Ahora, hay clientes, por supuesto, hay clientes distintos, hay clientes que tienen la mirada más puesta en lo económico, hay clientes que tienen la mirada puesta en lo estético, clientes que tienen puesta la mirada en la optimización, la eficiencia absoluta del metro cuadrado. Y hay clientes que quieren hacer un edificio de oficina como clientes que quieren hacer una casa. Entonces, los parámetros son diversos, son distintos. Y como les digo, siempre pensamos que es el mejor cliente que podemos tener. Desde ahí nos gusta construir la relación con el cliente. Claro, pero tu cliente viene y te dice, vi en Suecia que ponían 2 inodoros en un baño y a vos te genera un conflicto. ¿Cómo lo llevas adelante? En el sentido de eso, que como dice Orne, viene el cliente, vi esto en Pinterest y como que medio que rompe con tu idea de... Con tu autenticidad. Claro, tu idea global del producto que querés entregar. Bueno, por eso lo que hablábamos recién. En una primera instancia intentamos correr lo estético de la discusión. Claro. Claro. Si vamos directo a lo estético es como que decantamos todo un proceso que hay que hacer, ¿no? Un proceso proyectual en conjunto con ellos que hay que hacer. Entonces se acabó la conversación, ¿no? Tratamos de conversar con ellos, decir, bueno, ok, pasame la imagen que viste en Interest, la vamos a dejar un ratito acá al costado, pero conversemos de otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el detrás de escena realmente? Claro, o sea, ¿qué hay detrás de esa foto? Porque por ahí, ¿qué es lo que tiene que ver con esto de la inmediatez? Es decir, veo una foto, quiero esto porque lo vi ahí. Entonces, por ahí lo que nosotros hacemos eso, como dice el Manu, perfecto, es información que nosotros recibimos y respetamos, pero tratamos de que no sea el eje de la discusión. Tratamos de entender, bueno, ¿cuál es el detrás de escena? ¿Qué es lo que realmente vos necesitas? Independientemente de si el inodoro va a ser blanco, negro o gris, o si el porcelanato va a ser pulido o va a ser mate, creo que hay cuestiones que tienen que ver con eso. ¿Cuál es el detrás de escena de dónde está la real necesidad en relación a la experiencia? Con respecto a esto de la autenticidad y el valor, ¿cómo ustedes se perciben o llevan la arquitectura en su día a día? O sea, ¿cómo lo convergen ya sea en sus hábitos, en el arte, en la música? Porque un poco Eliana decía eso, o sea, la arquitectura se vive permanentemente, no es que está aislada del trabajo y de su vida personal. Sí, la verdad que es lindo. Está bien lo que decía la Eliana, está bueno, está buenísimo. Nosotros lo vivimos así. Somos arquitectos desde que nos acostamos hasta que nos levantamos todo el día. Cuando vamos de viaje, cuando vamos a cualquier lugar, siempre estamos mirando, inclusive nos gusta discutir o pensar películas, música en el estudio.
por ahí le ponemos algunos ejercicios a los chicos, decir, che, este fin de semana tienen que ver tal película y la conversamos el lunes, o han visto la obra de tal escultor o de tal artista, o inclusive videos, ¿no? Videos de algún evento. Nos parece que eso nos alimenta desde otro lado también. Claro. Por supuesto, ni hablar del fanatismo de ir pasando por la calle y ver un detalle constructivo y te parás y le sacás fotos. Eso nos gusta y eso lo tenemos, viste, como incorporado. No sé si son todos así, pero a nosotros nos parece que está bueno. Pero sobre todo eso, pensar de que el arquitecto se alimenta de un montón de cosas, no solamente de los mismos proyectos, hay muchas cosas que alimentan los procesos. Sumo, porque creo que también tiene que ver con una vocación nata. Entonces, en ese sentido, no es un trabajo para nosotros el estar observando, porque de hecho, creo que en sí, como arquitectos, uno empieza a desarrollar el nivel de observación al máximo. Entonces eso tiene que ver con encontrarse en una obra anónima en la calle, decir, qué bien que quedó pensado este detalle, qué inteligente cómo se arma este ingreso a una casa, y que tiene que ver con esa experiencia, es decir, estar ávidos a observar y a entender la experiencia y a validar la disciplina con ese quehacer, con la interpretación. Entonces, desde ahí decir, bueno, lógicamente la arquitectura como hecho material comunica. Entonces, probablemente, a mí me pasa que si se extrapola a distintas esferas del arte, todo lo que tenga que ver con la comunicación y una interpretación, a mí realmente me conmueve. Me conmueve la música en entender cómo una conjunción de acordes e instrumentos y una coordinación puede hacer melodía, ritmo, letra, reflexionar. Lo mismo así con el arte, el cine, la pintura. Entonces creo que uno cuando empieza a ser en el día a día observador, por vocación probablemente o por una cuestión natural, llevado a la arquitectura, tiene que ver con eso. Es decir, qué interesante cómo de alguna manera esto comunica y expresa y trasciende, sanamente, saliendo del ego, pero trasciende. Entonces ahí es donde por lo menos yo veo que tiene sentido espiritual probablemente lo que hacemos. Mira, hace poquito un cliente nos contactó para que le hiciéramos un proyecto, pero que él primero que nada quería que hiciéramos un proceso previo que nos pareció fascinante. Es para hacer una urbanización muy grande. Entonces nos llevó a realizar un proceso espectacular de revisión de la ciudad de Mendoza, de revisión de otras ciudades. De hecho, viajamos a otras ciudades a ver qué es lo que se estaba haciendo, cómo estaban afrontando ese tema, cómo lo estaban desarrollando. Y empezamos a ver cosas a mirar o poner la mirada, poner el foco en cosas que uno no lo hace tan habitualmente, pero que está en nuestro ADN como arquitectos, como urbanistas también que somos. Y fue un proceso sumamente estimulante, muy enriquecedor, que bueno, llevamos adelante y después sí terminamos concretando un proyecto de arquitectura de una urbanización, pero con un proceso anterior que fue muy enriquecedor. Claro, a investigar, a estudiarlo. ¿Y eso cómo ven a Mendoza que la construcción está apta para todo esto, la parte de seco, el tema del agua? ¿Cómo ven que Mendoza se adapte también a esta sostenibilidad, a este desafío? Creo que independientemente de las latitudes, pero respondo puntualmente a tu pregunta, debemos ser conscientes del medio en el que vamos a proyectar y no solo como hecho individual o autónomo la obra en sí, sino que somos parte de un sistema, somos parte de una ciudad, somos parte de una lógica cultural. Entonces creo que todo lo que tenga que ver desde el punto de vista de entender el recurso, de cuidarlo, de valorarlo, aporta. Entonces entendemos que desde la disciplina, ese compromiso con el recurso, ya sea material, económico, ambiental,
tiene que ver con ese grado de conciencia que con el tiempo empieza a estar más expuesto ante las necesidades y a la evidencia de que realmente tampoco podemos seguir pensando de manera de que esto es un recurso infinito. Estamos enfrentándonos a realidades en el que, lógicamente, la eficientización es parte. Ya no es una pregunta, es una necesidad. Bueno, y ahora que están con Sequoia los dos, Sí, proyecto sí. grande, que está hoy es la zona premium de Mendoza. ¿Qué tiene ese edificio? Primero, ¿qué hay de Roberto, qué hay de Juan Manuel en ese edificio que la gente hoy no conoce porque está está en el segundo o tercer piso? ¿Y cómo van a manejar en esto de meter nuevas tecnologías, de eficiencia? ¿Qué aportaría a Mendoza o en qué quedó? Mira, el proyecto es un proyecto que pensamos durante varios meses. Intentamos que sea un proyecto que sea desde el punto de vista inicial, que sea eficiente en su estructura, por ejemplo. Contame un poquito qué es, porque la gente no debe saber. Es un proyecto de oficinas, es el tercer edificio que está desarrollando Chakras Park aquí en la ruta panamericana. Es un edificio que tiene 10 pisos de oficinas, son más o menos unos 14.000 metros cuadrados. Y bueno, como bien vos decías, hoy ya está en obra, ya lleva un año de obra, está en el cuarto piso. Y bueno, un proyecto desarrollado íntegramente por nosotros y estamos haciendo la dirección técnica actualmente. En ese proyecto tiene todo un perímetro de vidrio, si bien tiene las losas piso a piso que van marcando los distintos niveles, pero todo el perímetro es de vidrio. Entonces, por supuesto, junto con el cliente decidimos que ese edificio tuviera un alero perimetral, esas losas sobrepasan la línea del vidrio. Y en la cara norte es más ancho el alero y generan unos balcones. Y después tiene toda una piel que nosotros le llamamos como un velo, que son parasoles que de alguna manera colaboran en el control solar de ese perímetro vidriado. Los aleros que les estamos comentando, y después por fuera tiene este velo que es una serie de parasoles que en su conjunto arman un poco la identidad también del edificio, ¿no? Y yo como mendocino, ¿por qué me iría ahí? O sea, ¿qué ven ustedes? Creo que lo interesante en este caso del Sequoia es que, como decía el Manu recién, trabaja mucho en esa instancia de los espacios intermedios. Cómo estas situaciones de aleros o espacios de balcones tienen que ver con ese espacio intermedio entre el exterior, el espacio semicubierto y el espacio interior. Creo que habita en ese tránsito, habita en entender que hoy en día el trabajo pasa a ser un tiempo prolongado, entonces la experiencia del habitante en poder estar en su oficina y poder tener su espacio al aire libre en un ámbito controlado es importante, que esa planta baja que logra acompañada de una plaza se genera un gran alero con un elemento, bueno, que ahí sí nos hemos acercado más al arte, que es un pilar que sostiene un gran alero que sobre ese alero hay una terraza, arma una planta baja semicubierta profunda, entonces genera un ámbito de encuentro, de relación, de ingreso. Suma en el primer piso una terraza al aire libre en el que se puede ver prácticamente casi todo lo que es el radio oeste, norte y este de la ciudad de Mendoza, y sumado a que también genera estas propias oficinas con espacios exteriores. Sí, el proyecto lo que intenta es dar la mejor calidad de espacio de trabajo posible, que tenga un buen asolamiento, buenas vistas, buen confort, y que en su totalidad, junto con el resto de los proyectos que están en Chakras Park, generen un ambiente de trabajo, un ecosistema de trabajo del mejor estándar posible. Bien, y con respecto a estos edificios de oficina, ¿qué piensan del que está en Palmares Valley, que está Sancor, que está un poco más alejado de lo que el concepto de Chakras Park se pensó y que es mucho más accesible a que las personas puedan ser parte? Son estrategias distintas, digamos. Cada desarrollador plantea su estrategia y bueno, la lleva a cabo con
con su análisis, con su estudio. Nosotros hoy estamos trabajando para Chakras Park. Ellos tienen una concepción que, bueno, Federico Méndez con sus socios se conocieron afuera del país, entonces intentaron de alguna manera incorporar a Chakras Park lo que ellos habían visto afuera, en Sudáfrica puntualmente. Entonces hay un concepto que surge desde ahí, que parte desde ahí, y que bueno, y que no se termina aquí. Chakras Park va a seguir creciendo. Espero que nos sigan llamando para los próximos proyectos. ¿Cuántos edificios esperan hacer? Mira, es variable, pero por lo menos en sí por master plan son como unos 2 edificios en total, más o menos. Sí, lo que pasa es que es variante, Un montón. van apareciendo posibilidades también para ellos, entonces es variable. ¿Se puede decir que esta zona es aspiracional? Metamos un poco de bardo ahí. Sí, como, sí. No Estamos sé, muy tranquilas, estamos muy me parece. claro. No, está bien, no hay problema. Estamos leyendo mucho, me llega mucho reel de Beltrán Briones y habla un montón de estas cosas de decir qué es aspiracional y qué es lo mejor de Mendoza, ¿a dónde está? Porque también hay gente que puede interpretar que Puerto Madero es aspiracional y hay gente que puede decir una chinada vive en Puerto Madero, es mucho más top vivir en Recoleta. Mendoza, como hablemos más de, no tan técnico, hablemos más de cosas. ¿Qué le suma a ustedes a hacer Sequoia? ¿Dónde los posiciona como estudio nuevo de 3 años? Creo que en ese caso nos posiciona validando la experiencia, poder trabajar en un lugar donde a futuro va a ser un conjunto de habitacional y de trabajo importante a nivel escala regional, diríamos a nivel Cuyo. Creo que estamos siendo uno de los pioneros en ser parte de una larga historia para este sector. Entonces creo que a nosotros Sequoia nos da como ese puntapié de tener esa satisfacción de que somos una de las primeras letras que se están escribiendo en una larga historia, en un largo guión. Y responsabilidad también. Sin duda. Sin duda, sí. Lo que te iba a comentar, vemos como en Chakras Park, un poco que hablabas esto de lo aspiracional. En la ciudad de Mendoza, en el conglomerado de la ciudad de Mendoza, no solamente el municipio, sino todos los departamentos que conforman el conglomerado, empiezan a surgir, y es normal que así sea, esto sucede cuando las ciudades empiezan a crecer, nuevos centros ¿no? comerciales, administrativos, de descentralización. Y Chakras Park está en un polo donde se está generando eso, ¿no? Junto con los proyectos que se están dando en esa zona y con lo que va a venir en esa zona. Sí. Vos un poco hablabas recién del proyecto que está haciendo de Presidente Enfrente. Bueno, pero es parte de este sector, todo ese ecosistema. De todo este ecosistema. Y estar nosotros allí trabajando, desarrollando un proyecto de estas características, primero nos pone súper contentos y como dice Tite, es todo un desafío y una responsabilidad estar nosotros en ese lugar hoy. Sí, porque tiene que ver con cómo empiezan a crecer las ciudades, cómo se piensa ciudad y cómo proyectamos ciudad. Entonces, al día de hoy el resultado es que empiezan a emerger edificios que de alguna manera parecen disgregados, pero la foto de hoy no va a ser la foto de dentro de 10 años probablemente, o tal vez menos, porque la dinámica de esa zona en sí, que es la isla, va a ser. ¿Y está preparada la zona para recibir tanta gente? De repente, ¿cómo lo ven a eso? Y se tiene que ir... sobrepoblado. Se tiene que ir dando. Mirá, se tiene que ir dando. Está acompañada de la nueva ruta panamericana. Claro, se tiene que ir acompañando de obras de infraestructura, pero las obras de alguna manera hay que ir haciéndolas para acompañar ese crecimiento. Claro. Cloaca, agua, gas, obras viales. Pero es parte también de todo el crecimiento que se va dando, ¿no? Sí. Lo que pasa es que muchas veces los emprendimientos privados van a destiempo
del crecimiento o el acompañamiento de obras de infraestructura. Entonces Igual eso. le pregunto a todos. Sí. ¿Al constructor le importa un poco si está preparada la zona o no? Sí, claro. Sí, porque se te pueden ir, o, por ejemplo, si no hay estacionamiento no te quedás Claro. o no lo elegís, y Al si desarrollador, se sí. congestiona. Sí. Al desarrollador no le importa. Sí. Al Sí, le desarrollo, importa, sí, por sí. supuesto. O le tiene que importar. Es el gran estratega de todo esto. No, sí le importa. Hoy hay cloacas y agua. Sí, hay, pero lo que pasa es que muchas veces estresan mucho los proyectos porque te exigen al desarrollador invertir en infraestructura o sea, de infraestructura pública. Bueno, pero no, es que... Porque es verdad, ahí- porque- A ver, Vos querés bardo. no es por bardo, sino que la dinámica del desarrollo son distintas lógicas. Un desarrollador que es un privado tiene una dinámica que probablemente no es el mismo tiempo de proyección que puede tener un planteo claro. de crecimiento urbano de un municipio o de una serie de municipios. Entonces, creo que ahí la estrategia, y está bueno que ocurra, que lo hay, que tiene que ver con un master plan, con una organización, es aunar esas voluntades. Y que el municipio, como los privados, también entiendan que esa dinámica tiene que ser una retroalimentación en pos de un objetivo. Nunca se van a unir. No lo sabemos, porque... Porque si hay un interés, son dos intereses muy únicos, muy Mira, individuales. sí, de todas maneras coincido, por ahí es difícil que se unan, pero bueno, ahí también está el rol de los gobiernos en acercar situaciones, acercar posiciones, ¿Y pero cómo está ese rol? y yo creo que hay que fortalecerlo. Sí. Hay que fortalecerlo. O sea, hay que trabajar. Hay municipios que se está trabajando bien y hay municipios en que no tanto. Pero es básicamente, creo que ese es el desafío. Ese es el desafío, porque si no, Mendoza va a encontrar una limitante ahí, y no por cuestiones sino básicamente en la gestión de esas asimetrías. Me parece que ahí hay un gran desafío, cómo se gestionan esas asimetrías. Sí, y ahí yo quiero sumar una cosa, que la lógica es que el desarrollo de las ciudades va a ser por el privado, no por el público. Claro. Entonces, creo que en ese sentido los entes públicos, los municipios, Tienen que adaptarse. no sé si la palabra es adaptarse, pero deja de ser ese estado paternalista que desarrolla, sino que el rol del desarrollo pasa a ser por parte del privado. Sí, o tener una interacción. Ahí en esta zona está muy linda, pero es verdad, falta un montón de infra. Nosotros también estamos trabajando en Alma Chacras y nos encontramos con eso, que de repente toda la parte económica y financiera que se planteó se ve reestresada por la parte de infraestructura, porque Sí, sí. de repente te querés conectar a la cloaca y te dicen tenés que hacer 7 kilómetros de cloaca para que yo te dé la factibilidad. Entonces ahí empezás a tener ese roce con los entes que no son municipios. En Aguas Mendocinas, en Cooperativa, EDEMSA, todas las entes y los prestadores de tener servicios. que decir, claro, decirle como, bueno, está bien, pero no me mates como privado, hagamos un acuerdo. Poné los materiales, yo pongo la mano de obra, hagamos un acuerdo, yo empiezo desarrollo, pero después cáptame 5 clientes más que me devuelvan la inversión. Entonces, bueno, entre todos hacemos un poco de comunidad, pero no matar a uno y después darle cloaca para que toda la otra zona se conecte. No Sí, funciona así, hay que hacer más diálogo y... Hay herramientas, distintas herramientas también para poder llevarlo. Sí, creo, como les decía recién, a mí me parece que eso es gestión, eso hay que gestionarlo. Hay que juntar las partes, ponerse a trabajar para que eso finalmente suceda y que ninguna de las dos partes se estrese, si al fin y al cabo estamos construyendo ciudad, tanto ¿Y el eso privado como el público. cómo se gestiona? ¿Quién tendría que tomar el timón de juntar a todos para poder tener la misma No, discusión? yo creo que los gobiernos municipales tienen un rol preponderante acá. Los gobiernos, sí, los municipios, sobre todo los municipios del área metropolitana, tienen que cumplir ese rol. Algunos lo cumplen en mayor medida, otros en menos medida. Pero bueno, a mí me tocó participar en un gobierno municipal
Y de mi mirada de haber estado en esos espacios es esa: los gobiernos municipales tienen que crear esas mesas de diálogo, tienen que crear esas mesas de trabajo, entender a una parte, entender la otra. Esto que decías vos, bueno, ¿cómo laburamos esto? Bueno, yo pongo una parte, vos pones otra parte, o vos pones una parte y a lo mejor yo te doy, te saco algunos impuestos durante un tiempo, o no sé, hay espacios claramente para realizarlo, ¿no? Entonces ahí es donde hay que trabajar. Les pregunto, lo hago fuerte para que se escuche. Sí. ¿Por qué el Estado, lo público, todos nosotros tenemos que aportar para que los desarrolladores... Porque lo deberían hacer, porque todos pagamos impuestos para que el Estado invierta. O sea, yo pago la boleta de luz para que el Estado, Nedemsa, junte plata y haga infra, porque es de ellos la infra. ¿Por qué yo como desarrollador tengo que salir a hacer inversiones que después le va a servir a toda la comunidad y pagarla sola? Pero, ¿cuál es el límite? Porque, por ejemplo, Aguaribay, por ejemplo, sabemos todo que tuvo que hacer una tremenda obra en el Pedemonte y se demoró por eso. Sí. ¿Esa obra debería hacerla o no el privado? ¿Cuál es el límite para ustedes? Bueno, pero es que por eso a mí me parece que no es tan blanco-negro. Hay mucho espacio en el medio. Entonces hay que sentarse, analizar caso por caso, decir, bueno, para hacer este proyecto es necesario hacer estas 3 obras de infraestructura, pero que también a lo mejor al Estado le sirven para darle luz a un barrio que hoy no tiene, por ejemplo, o darle cloaca a un sector de la ciudad que no tiene. Entonces, bueno, ahí es a establecer negociaciones, conversaciones, mesas de trabajo para poder llevarlo adelante. ¿Pero eso no lo plantea ordenamiento territorial de cada municipio? Lo debería plantear, lo debería Pero plantear. cuando ves cosas horribles que hace un municipio, Como ¿no sentís por un poquito ejemplo, ¿como qué, perdón? responsabilidad como arquitecto, aunque no hayan sido tuyas? Pero ¿Horribles en qué sentido? Que pintan las piedras de... Claro, con de colores. Esas gestiones que hacen de reformas, que por ahí no coinciden tanto con la mirada de ustedes, ¿no? O sea, A son ver, críticos nos corremos un poco del hecho estético en ese sentido. Creo que por ahí tiene que ver con una intención, en ese caso, de un determinado municipio de aportar o generar valor a un determinado sector. Podemos estar de acuerdo o no en cuanto a esa valoración. Creo que hay un fin que tiene que ver con una mejora, y creo que eso es valorable, que hay un hecho de una actitud por parte de un gobierno de pensar estos espacios y darle valor o revalorizarlos o potenciarlos de alguna manera. Después, si estéticamente nos parece o no, es una discusión más interna nuestra probablemente. Creo que desde mi punto de vista todo lo que tenga que ver con aportar valor y mejorar la calidad va a estar. aporta. Creo que se puede hablar, en Chacras Park se habló de intervenir la rotonda y alrededor utilizando la misma estética del lugar para potenciarla. Entonces, bueno, ahí está el rol del privado, decir, me meto, pongo plata para que las cosas se potencien. Sí, y si no, me tengo que adaptar a lo que hay. Sí, aparte, establecer una crítica me parece lindo o feo es una cuestión más subjetiva. Me parece que el comentario tendría que ser, che, esto qué aporta, qué soluciona, qué problema soluciona, a quién le sirve. A mí me parece que la crítica debería estar, decir, che, con toda esta guita que se gastaron, ¿esto era necesario? Claro. ¿O no era necesario? ¿Estamos solucionándole un problema a la gente o no le estamos solucionando un problema a la gente? Más allá que haya quedado lindo o feo. Como el puente del barrio Papa, del Godoy Cruz. Ese puente. Ponele, ¿Alguien lo usa? No sé, viste, a lo mejor hay momentos que por campaña política o lo que sea, se hacen laburos que, si, che, esto la verdad que no sé si era muy necesario. A lo mejor era más necesario hacer otra cosa. Me parece que hay que poner, como ciudadano, hay que poner el foco más ahí, ¿no? Porque después lo lindo, feo, si era de piedra o era de ladrillo, Termina quedando igual. Es subjetivo y la guita se gastó igual. ¿Hay alguna Exacto. obra de ustedes de la cual se arrepientan, que realmente no llegó a lo que pensaban, a lo que aspiraban? No lo van a decir. ¿Cómo? Mirá, No, te lo respondo. está buena la pregunta. Dale. Dale. Ok.
¿Qué proyecto u obra ustedes se tuvieron que salir y que no les haya gustado, en la que no las han querido hacer? Nosotros pensamos que todas las obras son una hipótesis, ¿no? Sí, porque como no está construido, claro. yo creo que esto va a funcionar así, creo que esto va a quedar así, creo que esto va a solucionar esto. Entonces son una hipótesis, ¿no? Como los teoremas, eso que hacen los matemáticos. Hay obras que nos ha pasado que logran mejor los objetivos planteados y otras que no, y otras que por el contrario solucionan cosas que vos no tenías pensado que iba a suceder. Y la verdad es que hay cosas que sí, decís, che, acá esto no quedó bien, no está solucionando una cuestión técnica que la debería haber solucionado y no la está solucionando. Bueno, siempre lo que sí intentamos que en el proceso de la obra ir tanteando esas cosas, cosa de que si en la obra nos damos cuenta de que hay algo que no se está solucionando o no está dando la respuesta que debería tener, bueno, poder intervenir rápidamente. Sí, lo bueno está en eso, en entender que el proceso de la obra no... Si bien hay un guión, pero ese guión de alguna manera empieza a manifestarse en la realidad, entonces ahí también es importante estar lúcido y decir, che, esta decisión que se tomó desde una a priori probablemente no sea la mejor versión de esa solución, entonces tiene que ver mucho con eso. Sí respondo a la pregunta concreta, es no absoluto desasosiego. Creo que cada proyecto también tiene sus aciertos, como puede tener sus desaciertos, pero siempre está esa ilusión de que el próximo proyecto es el mejor. Claro. Siempre está esa ilusión, es ese motor, es decir, ¿cuál es el mejor proyecto? Y el próximo probablemente, porque el otro ya lo viste muy adentro, lo conocés desde las raíces, y lo validás o no lo validás, o decís, che, internamente, y probablemente esta luz o esta ventana o esta orientación podría haber quedado mejor. ¿Qué pasa? Porque somos absolutamente críticos de lo que hacemos. Entonces, siempre hay un proceso de autocrítica una vez que uno termina la obra. Voy a hablar de un proyecto del que puedo hablar, que es mi casa. Que el cliente no me va a retar. Y ahí aprendimos un montón. Ya que no te hayas divorciado un montón. Claro. No, por ahora no. Pero, por ejemplo, ahí la crítica es decir, bueno, que lo tuve que hacer después, haber mejorado una tontera, pero los desagües de los techos. Nosotros todos tenemos que entender de que el cambio climático está, de que los edificios no se comportan igual, de que el clima no es lo mismo, de que las lluvias no son igual, que los vientos no son igual, y bueno, y eso también nos tiene que llevar a nosotros como arquitectos a aprender y proyectar distinto. Claro. Digamos, hoy proyectar los techos de una casa, los desagües, por ejemplo, no es lo mismo, lo tenemos que hacer con mayor responsabilidad. Me pasó en casa que con las tormentas fuertes que han habido, bueno, por supuesto lo pude solucionar, pero son problemas que uno también va aprendiendo en el camino, ¿no? En la decisión de los materiales a la hora de construir, ¿qué prevalece? ¿La funcionalidad, el diseño? Porque como decís también es esto, o sea, cómo el material se va comportando a la sostenibilidad, a ciertos climas y también hasta los mismos sistemas constructivos van cambiando. Entonces, ¿cuál es lo que ustedes deciden a la hora de hacerlo con un sistema o a su vez también con un material? Tiene que ver probablemente con la lógica de la necesidad en ese sentido, porque creo que los materiales o las técnicas constructivas son oportunidades para desarrollar distintas necesidades en cuanto principalmente al tiempo o a la economía. Y en ese sentido creo que al día de hoy estamos trabajando con el hormigón armado, hormigón visto, estamos trabajando con estructuras metálicas, estamos trabajando con mampostería, estamos trabajando con construcción en seco y estamos trabajando con paneles de EPS y malla. Creo que en sí siempre es una oportunidad de poder resolver técnicamente una necesidad, ¿bien? Sí hay materiales que de alguna manera tienen una potencialidad expresiva o como herramienta de proyecto, que son los materiales más nobles en ese sentido, como es el hormigón visto, o el ladrillo, o la piedra, que ya tiene una expresión natural, que eso también es importante entenderlo. Y después estos sistemas son complementarios y nos ayudan a poder resolver temas netamente de obra o necesidades
de una manera muy eficiente y muy cómoda. Pero hoy no sé, vimos la casa del Alfremer la otra vez. Divina. Tiene un montón de personalidad también el otro tipo de material, ¿no? Está ganando terreno. ¿Cuál es el otro? En la casa Flecha que hizo Mora Hughes, Ajá. que le hicieron, que parece un galpón, un... Una iglesia. No galpón, ¿cómo se llama? Un establo. Sí. Un establo tiene como que esa idea Ajá. y es más como industrial, Sí. pero por dentro está revestida de madera, entonces le da esa calidez. Pero lo que dice Nico es como, claro, migrar a nuevas maneras de animarse, a construir de otra manera. Sí, Claro, decir, mirá, le tengo miedo. Lo hablábamos el otro día, no me acuerdo con quién, que con mi hermano lo hablábamos, que la apertura también de la importación tiene que ver con eso, sí, que aparezcan nuevos materiales y que nos podamos mover un pasito hacia adelante en nuevas tecnologías, nuevos comportamientos de los materiales y tratar de evolucionar en ese aspecto. Estábamos muy acostumbrados a trabajar, digo, en términos generales, por supuesto, siempre hay particularidades, pero con una paleta de materiales muy similares o siempre más o menos la misma, y nos parece que la apertura de las importaciones nos pueden ayudar a eso, que entren materiales nuevos, que tengan distintos comportamientos, con otra tecnología. Y Juanma, ¿cuántos Pero eso va a llevar un responsables tiempo, son ¿no? Eso no es de los materiales nuevos? O sea, ¿defienden el material si es sostenible aunque sea más caro? O sea, ¿están en esa postura de decir, mira, voy a defender esto a capa y espada aunque al cliente le cueste el doble porque sé que es un material que, no sé, viene de una empresa certificada B o es más amigable con el Y entorno? Nos gusta pensar así, lo que pasa es que digamos, cuando creemos que un material verdaderamente le va a aportar a la obra, sí, lo defendemos. Más que defender, uno expone su punto de vista e intenta que ese material finalmente llegue a la obra. Pero bueno, en el camino hay cuestiones presupuestarias que a veces impiden eso. Ahora tenemos 2 obras que estamos un poco en ese proceso, eligiendo vidrios, eligiendo carpinterías. Nos han presentado otro tipo de carpintería, pero que es más cara, pero que te dan otros beneficios. Entonces estamos ahí con el cliente eligiendo. Y que ahí está nuestra parte de educar un poco, de decir, Claro. esto es necesario y necesito explicártelo. Exactamente. Sí. Y hay una cosa que está pasando y va a empezar a pasar, vuelvo con el tema de las importaciones. Nos parece que está buenísimo porque tecnológicamente los proyectos en Mendoza deben dar un paso hacia adelante y que eso no necesariamente significa que sean más caros, sino que esto nos puede abrir un abanico de nuevas posibilidades técnicas al mismo costo. Claro. ¿no? Y yo ahí sumo que generaría valor porque llevaría a una necesidad de que la mano de obra se especialice. Exacto. Y ahí es donde nosotros sí somos críticos que en líneas generales los medios de la mano de obra, en líneas generales, son muy limitados en el sentido de ciertos materiales están en lo establecido. La mampostería Sí. como parte, ¿bien? Pero tiene que ver con eso, con la necesidad de generar una mano de obra calificada que realmente incorpore estas nuevas alternativas constructivas. Yo creo que eso va a generar valor, va a abrir el juego, pero también tiene que ver con algo que recién hablaba el Manu. Tiene que ver con que nosotros también tenemos que tener esa capacidad de entender, decir cuál es el límite, cuál es nuestra defensa. Y probablemente no casarnos necesariamente con un solo material, pero sí entender hacia dónde va el proyecto. Pero hay algo que a nosotros nos parece importante, es que la calidad no sea un detrimento, que no sea la variable de ajuste de la calidad. Bien. Puede ser una cuestión económica, pero que la calidad no sea la variable de ajuste o que esa variable de ajuste no impacte negativamente en el proyecto. Bien. Creo que es ahí donde nosotros sí podemos decir defendemos a capa y espada, pero tiene que ver con ese espíritu que nosotros entendemos a priori que cuál es el valor de la obra de arquitectura. Perfecto. Bueno, la verdad entendí mucho mejor que estando en la obra. Bien. Y como última pregunta, ¿qué consejo le darían al cliente cuando quiere empezar a construir? ¿Qué consejo Que toque contrate un ustedes arquitecto. desde el arquitecto, desde la dirección técnica?
Que primero que contrate un arquitecto. Segundo, que no mida al arquitecto por los honorarios, sino porque el arquitecto le puede entregar muchas cosas más que un presupuesto y que mire esa parte. Obviamente hará sus evaluaciones económicas, ¿no? Por supuesto. Y segundo, que si decide avanzar, que se deje llevar, que se deje de alguna manera aconsejar, que sea permeable, que se sumerja en ese proceso tan lindo de creación con el arquitecto, independientemente de cuál sea lo que quiere proyectar, si sea un edificio o una casa. Sí, yo sumo que en eso, que el profesional no es la variable de ajuste económica, porque en este caso, en la vida, el proceso de construcción y de proyecto será el 0,1% de la vida útil de un edificio. Y creo que mientras más desarrollo técnico y pensamiento y cabeza esto tenga, mejores posibilidades de gran vida útil puede tener. Entonces creo que en ese sentido no ir en detrimento de lo intelectual, que es lo que le va a dar valor en un futuro. Yo creo que eso es importantísimo para todos en general. Creo que los profesionales no deberían ser la variable de ajuste. Creo que hay otras alternativas que tienen que ver con lo económico, pero no con lo intelectual. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, Gracias chicos, a ustedes, muchas gracias a todos por Gracias. invitarnos. Esto es... Bardo Construcción. Exacto.